Hola, profes. En esta oportunidad vamos a revisar las actividades de la unidad número 2. Arrancamos con las actividades de introducción a la unidad. En estas secciones se requiere revisar, leer la información que se nos presenta, en esta primera parte en texto y en esta segunda parte en video. Lo que debemos hacer simplemente es revisar esa información y muy importante es que cuando ingresemos a esas secciones, luego de leer la información o revisar el video, presionemos el botón regresar. Así la plataforma identificará que se ha culminado con esa sección. Luego tenemos el desarrollo de la ficha. Como en la unidad anterior, lo que debemos hacer es descargar la ficha, revisar los videos de lo que debemos saber, desconectado, conectado y aplicando lo aprendido. Y no solamente revisarlo, sino realizar los ejercicios que se nos plantean allí. Y luego, cuando hayamos finalizado eso, podremos entregar la tarea que se refiere a las actividades específicamente del desconectado y el conectado. Si ustedes quieren incluir las evidencias del trabajo con el video o la información del aplicando lo aprendido, pueden incluirlo. ¿Cómo cargar la tarea? Debemos ingresar a tarea y lo que hacemos es, como en la unidad anterior, presionar este botón que se llama agregar entrega. Lo que sucederá es que nos cargará un espacio en el que podemos añadir un documento. Se sugiere que sea un documento de Word que contenga el resultado de la actividad del conectado y del desconectado, es decir, un mismo documento que contenga todas esas evidencias. Le damos clic aquí a este botoncito que se llama agregar. De estas 4 opciones que nos aparecen, le damos clic a British Repository, decimos seleccionar archivo, vamos y buscamos nuestro archivo de Word con las evidencias y ese es el archivo que abriremos. Luego subimos ese archivo y ya quedará cargada la evidencia. Y finalmente no se olviden de presionar el botón guardar para que la información quede cargada. Luego encontramos ya las actividades de consolidación. Tenemos el primero que nos habla sobre memorias colectivas y el taller de controlando un invernadero. En esta sección nos habla sobre lo que es una memoria colectiva, algunos ejemplos y una información para descargar para que nos quede claro cómo elaborar una memoria colectiva. En el taller encontramos ya que nos piden una actividad que debemos desarrollar y nos habla sobre cómo podríamos controlar la temperatura de un invernadero. Debemos revisar muy bien la información que aquí nos plantean y para presentar ese taller lo que debemos hacer es llegar hasta el final y encontrar esta instrucción que nos dice hacer clic aquí para entregar el taller. Le damos clic ahí y nos carga un foro. ¿Cómo hacemos para reportar ese taller? Pues simplemente le damos clic aquí a responder, tal como nos dice la instrucción. Le damos clic a responder y aquí en el espacio que nos carga pegamos el enlace de ese ejercicio del invernadero. Entonces aquí pegamos el enlace que nos entrega MakeCode. Pegamos aquí el ejercicio y le decimos enviar. En ese momento quedará ya reportada la tarea o el taller, perdón, el taller. Porque recordemos que la tarea hace referencia a las evidencias del desarrollo de la ficha, es decir, al desarrollo de las actividades propuestas acá. El taller ya es diferente. Es el que en este caso nos propone controlar la temperatura de un invernadero. Luego tendremos el módulo transversal que habla sobre metacognición y pensamiento visible. En esta sección, ¿qué debemos hacer? Revisar los videos y las lecturas que nos presentan sobre metacognición y pensamiento visible y contestar unas preguntas sobre esa información que está en videos y lecturas. Luego pasamos a la revisión de aprendizajes de metacognición y pensamiento visible y en esta oportunidad lo que nos piden es responder un cuestionario. Entonces aquí resolvemos el cuestionario, le damos clic y nos cargarán las preguntas relacionadas con esa temática del módulo transversal. Luego tenemos las actividades de cierre. Este es el foro obligatorio que en esta oportunidad este foro nos pregunta sobre las memorias individuales.
Aquí nos dan unas preguntas orientadoras, es decir, que detonan esas ideas que tenemos frente a estas memorias individuales. Y lo que debemos hacer para dar respuesta a ello es añadir un nuevo tema de discusión y aportar sobre el tema que nos están, las preguntas de reflexión que nos están dando para este foro. Recuerden que cada foro tiene unos criterios para su evaluación. El primero es que se haga un aporte y el segundo criterio es que se comente el aporte de un compañero. Entonces recuerden que es aportar y comentar el aporte de alguno de sus compañeros. Luego tenemos el enlace para encuentros sincrónicos. En esta oportunidad ya les he cargado el enlace en esta parte de aquí, el enlace para el encuentro y los horarios. Hay 3 horarios planteados. Ustedes eligen a cuál de esos horarios ingresar. El enlace de la reunión es el mismo para las 3 reuniones. Luego tenemos el foro de preguntas técnicas, que aquí ustedes deben registrar si tienen alguna duda técnica y yo con mucho gusto los orientaré. También tenemos un foro de evidencias con estudiantes. Recuerden que esto es opcional, es decir, si tuvieron la oportunidad de trabajar con estudiantes, pueden contarnos aquí cómo fue esa experiencia. Y finalmente tenemos la revisión de aprendizajes de la unidad, que en este caso hace referencia a un cuestionario en el que nos harán preguntas relacionadas con toda la información vista en la unidad. Con eso se daría por finalizada la unidad número 2. Recuerden que si tienen algún tipo de preguntas o dudas pueden comentármelas a través de WhatsApp y con mucho gusto los orientaré. Un abrazo.